Buenos días, profesor, y a quienes nos vean. Hoy vamos a dar a conocer un caso clínico acerca de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Los alumnos que presentamos son Carol Díaz, Mariana Garrido y quien les habla, Andrea Muñoz. Este trabajo fue realizado por un gastroenterólogo pediatra, la unidad de gastropediatría y el servicio de pediatría especializada, además del médico patólogo y el servicio de patología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Lima, en Perú. Los nombres de los doctores que participaron en el presente caso corresponden a Ana Muñoz, Alex Delgado, Raúl Castillo y Alejandro Llavar, publicada en la revista Gastroenterología de Perú en el año 2011. La lactancia materna exclusiva es el alimento ideal e insustituible durante los primeros meses de vida, por lo que el uso de fórmulas a base de leche de vaca maternizadas puede alterar los procesos inmunes y de adaptación gastrointestinal a antígenos externos. Entre el 5 y 15% de los infantes expuestos alguna vez a alimentos diferentes a la leche materna en los primeros 4 meses de vida muestran síntomas sugestivos de reacción adversa a la proteína de leche de vaca. Los estimados de prevalencia son variados debido a que el diagnóstico de la alergia alimentaria es principalmente clínico y la certeza se obtiene solo si se comprueba el alérgeno mediante un estudio doble ciego, que no siempre es posible. La teoría de la higiene propone que estas enfermedades surgen a raíz de contactarnos menos con los microbios y disminuir la frecuencia de las infecciones en nuestras poblaciones. Sin embargo, otros cambios que trajo la vida moderna, como el uso de fórmulas a base de proteína de leche de vaca, desde el primer día de vida, la falta de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y el incremento del parto por cesárea acondicionan también un ambiente adverso al neonato, tanto como resultado de una respuesta perniciosa de nuestro sistema inmune. La alergia alimentaria. Los síntomas de alergia a los alimentos en la infancia son predominantes: gastrointestinales, reflujo gastroesofágico, cólico infantil, retardo en el crecimiento, diarrea con o sin sangre, respiratorio y cutáneos. Como consecuencia, identificar y evitar el antígeno dietético agresor es la forma ideal de aliviar los síntomas de la alergia a los alimentos. La falta de un manejo eficaz de la enfermedad de la alergia a los alimentos en la infancia puede llevar a fallas en el crecimiento, afectando la salud y el bienestar del niño a largo plazo. Estudios recientes han reconocido que el manejo adecuado de la alergia alimentaria puede prevenir el desenlace conocido como marcha alérgica. Según esta, la alergia alimentaria tiene diferentes manifestaciones según la etapa de la vida que observemos. Así, la enteropatía por leche de vaca y la colitis por leche materna son propias del infante, mientras que la rinitis y el asma alérgica lo son del adulto. Más aún, muestra que estas patologías no están aisladas, sino que forman parte de un continuo. Este devenir de una a otra podría ser modificado con la intervención temprana y eficaz. Las reacciones alérgicas a los alimentos en los niños pueden ir de aquellas que son inmediatas y potencialmente mortales, como son la tipo 1 o la anafilaxia, hasta reacciones más tardías. Las reacciones con ataque inmediato son mediadas por la IgE exclusiva o parcialmente e involucran la degranulación de mastocitos. Las reacciones de surgimiento más lento no son mediadas por IgE, sino por células T activadas y se vuelven evidentes horas a días después de la ingestión del alimento agresor. Consecuentemente, identificar el antígeno responsable puede ser un reto muy difícil. En este artículo discutiremos 2 casos de alergia alimentaria severa que respondieron favorablemente a la exclusión de proteína de leche de vaca intacta de la dieta. Como primer caso clínico, se encuentra un paciente nacido en Tacna en el término de gestación por cesárea con un peso normal de 3,35 kg y APGAR adecuado. El APGAR evalúa la frecuencia cardíaca del bebé, su tono muscular y otros signos para determinar si necesita ayuda médica adicional o de emergencia. Como antecedentes familiares se menciona que sus padres presentan rinitis alérgica, que es una reacción alérgica que provoca ojos llorosos y comezón,
estornudo y otros síntomas similares. El paciente, sin mención de su sexo, recibió fórmula láctea el primer día de vida, continuando con lactancia materna exclusiva los días posteriores. El motivo de la consulta refiere a que el menor comenzó con diarrea desde los 7 días de vida, con mucosidad nasal en una frecuencia de 10 a 15 veces diarias, teniendo en 2 oportunidades rastros de sangre. Al mes y medio de edad fue hospitalizado en Tacna debido al cuadro diarreico, recibiendo antibióticos múltiples y fórmulas sin lactosa. Sin embargo, no hubo mejoría. Por lo tanto, 2 semanas más tarde, el menor fue recibido en el centro hospitalario Edgardo Rebagliati Martins de Lima para continuar su tratamiento. A su ingreso tenía un peso de 4 kilogramos y una talla de 53 centímetros, parámetros bajos para su edad, que básicamente no demuestran un cuadro patológico claro. Por ello, se realizaron exámenes de laboratorio en donde se muestra una anemia de 8,6 miligramos por decilitro de concentración de hemoglobina en la sangre, lo cual normalmente debería ser entre 11,5 o superior, lo cual hasta ahí y junto a la diarrea persistente del menor puede ser un indicio de alergia a la proteína de leche de vaca. Inicialmente, como parte de un plan diagnóstico, se descartó anticuerpos al virus de inmunodeficiencia adquirida VIH. Sus inmunoglobulinas fueron normales. Sin embargo, se encontró una IgE alta, la cual participa en los procesos de alergia, encontrándose en un 17,8 unidades internacionales por mililitro, fuera del rango normal, que debe ser menor a 1,55 unidad internacional por mililitro. Y además una relación CD4-CD8 igual a 0,16, lo que es bajo considerando que debería ser entre 1,5 a 2,5, por lo cual se puede sugerir un diagnóstico de alergia mediada por las células y por IgE, o sea, de tipo mixto, que es una de las 3 formas en que la alergia se puede dar. El test de cloro en sudor, que como su nombre lo indica, mide la cantidad de cloruro en el sudor, descartó una fibrosis quística. Además, se realizó una endoscopía para examinar el esófago, el estómago y el comienzo del intestino delgado, donde en este último se mostró atrofia duodenal subtotal, que corresponde a la pérdida o aplanamiento de las vellosidades intestinales, como podemos ver en la imagen, donde se muestran vellosidades ensanchadas con infiltrado inflamatorio en la lámina propia y disminución del tamaño. El menor recibió un tratamiento con una fórmula a base de hidrolizado extenso de proteínas de caseína bovina, que es la Nutramagen Mead-Johnson, donde una disminución del flujo fecal a la mitad, pero sin cese de diarrea. La leche humana aumentaba la diarrea a pesar de una dieta materna restringida de lácteos, soya y maní, por lo que se suspendió su ingesta y el paciente continuó manejo ambulatorio. Debido a persistencia de diarrea a los 3 meses, se consultó y se le cambió la fórmula a una base de aminoácidos que es la Neocate ACE Danone, de marca registrada, la cual tuvo la diarrea a las 48 horas y mostró una buena ganancia de peso y talla hasta el año de edad, en 11 kilogramos de peso y 74 centímetros de talla, teniendo ambos parámetros sobre el promedio. Sin embargo, su diarrea recurrió episódicamente a partir de los 6 meses de edad, con la ingesta en una segunda exposición de cualquier alimento, diferente a la fórmula especial a la de la base de aminoácidos como durazno, plátano, arroz, pollo, pavo, cordero, verdura y otros, sabiendo que es un periodo en el que los niños comienzan una alimentación complementaria, lo cual se ve típicamente en los cuadros de enteropatía alérgica que se inducen por proteínas en la dieta, provocando más síntomas gastrointestinales variados, transitorios que son frecuentes en el lactante. Actualmente, el paciente tiene 22 meses de vida, 1 año 10 meses,
y continúa únicamente con la fórmula Neocate. No tiene anemia ni hipoalbuminemia. La última endoscopía, estando asintomático al año 3 meses de edad, mostró regeneración de la mucosa intestinal sin atrofia, como se puede ver en la imagen, donde se muestran vellosidades largas, no hay ensanchado de la lámina propia y hay poco infiltrado inflamatorio. Por lo tanto, el menor, luego de ser excluido de la proteína de leche de vaca, la nueva fórmula actúa favorablemente y vive satisfactoriamente sin un síntoma de alergia asociado. En el segundo caso clínico se encuentra un niño de 10 meses de edad que se presentó a emergencia con un cuadro de 6 días de evolución. La madre indica que el primer día el menor presentó fiebre y vómito, por lo que su médico le indicó cotrimoxazol y metoclopramina, que son medicamentos que se utilizan para tratar ciertas infecciones bacterianas. Sin embargo, al segundo día comenzó con diarrea líquida en una frecuencia de hasta 8 veces por día. Ya en el sexto día la diarrea se detuvo, pero presentó edema generalizado. El niño no presentaba antecedentes relevantes, salvo el uso de leche evaporada en las papillas desde los 6 meses e ingesta de papilla de trigo al día previo del inicio de los síntomas. Como se mencionó anteriormente, el caso clínico se centra en una alergia alimentaria, donde entre los síntomas característicos del cuadro patológico en forma inmediata se encuentra el vómito, la diarrea y reacciones dermatológicas inmediatas como el edema, que junto a la previa ingesta de alimentos podría ser un indicio de la enfermedad. Sin embargo, se requieren más estudios para poder determinar. A su ingreso, el paciente se presentó muy pálido y en anasarca. La anasarca corresponde a una forma de edema o acumulación de líquidos masiva y generalizada en todo el cuerpo, como dijimos anteriormente. El peso del menor era 8,5 kilogramos y su talla era de 72 centímetros, o sea, se encontraba bajo peso. Los exámenes de laboratorio indicaron una hemoglobina de 13,9 miligramos por decilitro, lo que es alto para su edad y se debe probablemente por una contracción de volumen intravascular. La albúmina fue de 2,35 miligramos por decilitro, la creatina de 0,6 miligramos por decilitro, ambos bajo los parámetros correspondientes para su normalidad. La orina fue negativa para la albúmina, el rotavirus negativo en examen inmunológico fecal, pero con presencia de sangre oculta y gotas de grasa neutra en heces. El dosaje de inmunoglobina fue normal. ELISA para VIH y serología para toxoplasma, sífilis, rubiola, virus citomegálico y herpes fueron negativas también. Además, se realizó una endoscopía alta para evaluar la causa de enteropatía perdedora de proteína, la cual mostró atrofia duodenal severa, como se aprecia en la imagen, donde se muestran linfocitos intraepiteliales y vacuolización del citoplasma del epitelio superficial, además de congestión y actividad inflamatoria en la lámina propia. La relación de CD4-CD8 fue de 2,3, estando dentro de su rango normal, que es entre 1,5 y 2,5. De acuerdo a ese resultado, el menor recibió hidrolizado extenso de caseína bovina con buena tolerancia y resolución de los edema después de 5 días de tratamiento. Por lo tanto, mantuvo el hidrolizado como principal fuente proteica, complementándola solo con arroz, papa y pollo, hasta el año y 3 meses de edad, con un adecuado crecimiento dentro del percentil 25 en peso y talla y, por supuesto, sin sintomatología gastrointestinal. Luego de ello, a partir de esa edad, recibió fórmula maternizada a base de soya en lugar del hidrolizado extenso, por lo que desde los 2 años consume trigo y huevo, y desde los 2 años y medio de edad tolera la leche de vaca y sus derivados.
La biopsia duodenal de seguimiento se realizó a los 2 años y 2 meses de vida, evidenciándose regeneración completa de la mucosa, como podemos ver en la imagen, donde se muestra vellosidad larga de aspecto normal, con opaco filtrado inflamatorio en lámina propia y sin linfocitos intraepiteliar. En este reporte se presentaron 2 casos de infantes con síntomas digestivos y nutricionales severos que respondieron al tratamiento nutricional con fórmulas hipoalergénicas. El diagnóstico de alergia gastrointestinal fue basado en criterios clínicos, incluyendo síntomas y exámenes de laboratorio compatibles, ausencia de evidencia de infecciones entéricas, hallazgos endoscópicos típicos y respuesta dramática al manejo nutricional. Se planteó que la proteína responsable del cuadro clínico es la leche de vaca, ya que es la única proteína fuera de la leche materna que ambos pacientes recibieron, considerando que ambos menores se encontraban en periodo de lactancia. Los 2 casos ilustran que las fórmulas hipoalergénicas son la modalidad preferida para el manejo de las alergias alimentarias en infantes, dado que la mayoría de manifestaciones de alergia gastrointestinal no son mediadas por IG, estudios convencionales de laboratorio, no son de valor para determinar el antígeno causante. La estrategia más conveniente en caso de alergia gastrointestinal es instituir una dieta de sustitución por un tiempo prudente, en lactantes al menos por 6 a 12 meses posteriores a la resolución del cuadro clínico, evitando proteína de la leche bovina. Es conveniente guiarse por test cutáneos negativos al alimento, que se pretende introducir de forma controlada y programada, y evitar por tiempo prolongado proteínas de leche animal, soya, pescado, huevo, trigo, maní y nueces, seguidamente de acuerdo a la evaluación clínica e inmunológica del niño. Se puede reintroducir las proteínas responsables de los síntomas alérgicos para explorar tolerancia. Si es que los síntomas de alergia retornan, conviene esperar unos meses antes de probar tolerancia nuevamente. Las fórmulas hipoalergénicas pueden ser la fuente única o predominante de nutrición durante el primer año de vida, y en algunos casos incluso después. Estas fórmulas resultan de la hidrólisis de caseína, consiguiendo fragmentos de menos un QDA. La desventaja potencial de las fórmulas hidrolizadas es que contienen péptidos intactos de leche bovina y hasta el 5 al 10% de bebés pueden ser alérgicos a estas fórmulas. En estos casos, el paciente se puede beneficiar de una fórmula que contiene aminoácidos. Las fórmulas a base de aminoácidos han demostrado tener una antigenicidad más reducida comparadas con las fórmulas extensamente hidrolizadas. Este tipo de fórmulas permite que la mayoría de los casos de alergia digestiva se puedan manejar con nutrición enteral y no con nutrición parental, con obvias ventajas. En algunas condiciones alérgicas, las fórmulas a base de aminoácidos se recomienda como terapia de primera línea: esofagitis, eosinofílica, enteropatía en amamantados al pecho exclusivamente y reflujo gastroesofágico. Conviene considerar que las necesidades nutricionales después del año de vida son distintas a las de los lactantes más jóvenes, por lo cual se debe cambiar la fórmula a una apropiada para niños mayores de 1 año, como sea oportuno. La dieta que reemplaza la proteína de leche de vaca por la hidrolizada de proteína o aminoácidos se denominan dieta de sustitución, óptimas para cubrir los requerimientos de los niños, a diferencia de las dietas de eliminación que pueden restringirse muchos nutrientes esenciales. Respecto al seguimiento de la evolución en la adquisición de tolerancia a los antígenos de dieta, existen pocos estudios controlados o randomizados. El estudio de Boisiu fue un estudio de corte que siguió durante 5 años en niños que desarrollaron alergia a hidrolizado de proteína a los 5 meses de edad aproximadamente. La tolerancia a la fórmula hidrolizada en estos niños se adquirió más rápido si no estaba presente alergia a otros alimentos. Criterio de mayor severidad. El manejo de la alergia alimentaria implicaba la introducción retardada y cuidadosa de alimentos potencialmente alergénicos. Este estudio, además de mostrar la seguridad en el uso de fórmulas a base de aminoácidos, mostró un grupo de pacientes alérgicos a la fórmula a base de hidrolizado de proteína y que tuvieron alivio eficaz y prolongado de síntomas gastrointestinales con el uso de fórmulas basadas en aminoácidos. En conclusión,
La labor de los pediatras y gastropediatras es de prevenir, identificar y tratar apropiadamente las alergias alimentarias. La mejor prevención es promover la lactancia materna exclusiva como mínimo durante los primeros 6 meses de vida.